Alexander Bustamante es profesor, librero y fundador de la librería La Rama Dorada, una librería café que ha sobrevivido más de 15 años en Mérida, Venezuela. Hoy conversamos sobre libros y emprendimiento, pero sobre todo sobre la crisis y la resistencia cultural. Las librerías o los espacios culturales suelen ser espacios incómodos para el poder también. Son lugares donde se genera conciencia crítica y donde hay conciencia crítica pues hay opiniones, puntos de vista, ¿no? Y eso al poder no le gusta. Pero el comienzo fue una mesa de libros, fue una manera de protestarlo también, ¿no? Una suerte de protesta poética. Entonces comenzamos a vender libros. Es como la gran pregunta que nos hace mucha gente, cómo lo hemos sostenido, ¿no? Porque fue el que nos dio ciertas herramientas. Hemos tenido espías también, ¿no? Que nos han enviado ya. Por eso soy defensor del libro físico como el artefacto más importante que ha construido el hombre, porque genera conciencia crítica. Falta de fuente, whisky. Ese ha sido un libro que me ha marcado. Palabra cierta. Coño, ya, todo se fue, se acabó esto. Alex vino aquí a la Feria del Libro, estuvimos caminando un poco por allá, estuvo bien interesante ver tantas cosas. El país invitado es la India y le dije sería súper interesante que grabemos un capítulo del Philosophers Whiskey Club. Bueno, ahora soy más librero que lector incluso. Bueno, no sé por dónde quieres. Primero que nada, salud. Salud. Salud, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la hospitalidad también. Amén. Esta ciudad hermosa. Digamos que la librería ha tenido como 4 o 5 etapas muy marcadas. Y esta última quizás ya tenemos 15 años como librería con sede física y 18 años digamos, manejándome en el mundo de los libros. Y digamos, después de 18 años, hoy gestionamos una casa patrimonial del arquitecto Manuel Mujica Millán, un arquitecto muy reconocido en Venezuela, en el caso de Mérida, por la catedral, el aula magna, todo lo que es el Palacio de Gobierno y la gobernación, y una serie de inmuebles en la ciudad como de 15, y en Caracas el más representativo, el Panteón Nacional, que él fue el restaurador cuando llegó a Venezuela. Pero el comienzo fue una mesa de libros. Cuando comencé a dar clases de literatura, me llamaban poderosamente la atención que existía un lugar, lo recordarán quizás, que se llamaba la fotocopistería. Entonces, claro, era un atentado básicamente al derecho de autor, al libro original. Y dentro de las consideraciones que hacía, pues era como contradictorio que una escuela de letras promoviera el uso de las copias. Y montamos una pequeña mesa de libros con un estudiante y para contrarrestar. Fue una manera de protestarlo también, ¿no? Una suerte de protesta poética. Entonces comenzamos a vender libros, o comenzamos a ofrecer libros y comenzaron a venderse, que fue una de mis sorpresas, pues, con todo este mito que la gente lee poco, los libros no se venden. Y al poco tiempo, un escritor que se llama Ignodio Quintero, que hace poco recibió el doctorado honoris causa, y él, junto con Diomedes Cordero, que es otro profesor amigo, fueron los que me motivaron al nombre de La Rama Dorada. Pero con Ignodio, él me ayudó para que ampliara la visión, que no solo tuviese libros de una editorial, sino que incorporara libros usados, o libros de segunda mano, o libros de viejo, tiene muchos nombres. Y esa incorporación pues me abrió el mundo de los libros usados de una manera impresionante, porque desconocía completamente cómo funcionaba el mundo de las librerías. Hicimos 3 años de libreros itinerantes entre la mesa, ferias, y luego alquilamos un local como en la calle 31 de Mérida, un pequeño local como esta sala. Y luego alquilamos el de al lado y a los 8 meses nos mudamos a la calle 27, que quizás fue donde mucha gente nos conoció. Donde se hicieron famosos.
Porque ahí pasamos... Ahí detrás del Libertador, ¿no? Sí. Al lado del Libertador. Ahí fue una transición interesante porque ahí incorporamos el café como una... digamos que durante el recorrido ha habido como unas 8 o 10 personas que nos han dado algunos consejos y yo iba escuchando y me fui disciplinando en ese sentido. Y un profesor que me sugirió que incorporara café a las librerías. Ya había una tendencia, sobre todo que venía de Argentina, como con ese modelo de librería café. Y bueno, ya llevamos más de 10 años con café de especialidad. Entonces, bueno, ha sido toda una escuela muy importante. Y en esa calle hubo una transición importante porque ahí conocí la realidad del espacio público y toda la complejidad de las ciudades. Y eso sí fue pues, quizá una de las experiencias más interesantes. Fue tan interesante y tan activa que la Cámara Municipal luego nos da una condecoración al Día Mundial del Ambiente. Porque en esos 80 metros de la acera del frente, pues estaban buena parte de los problemas de Venezuela, ¿no? La basura, el alcoholismo, los carros, los robos de baterías. Y pasaba muy poca gente por la calle. Entonces nosotros compramos una manguera y comenzamos a lavar la calle y eso pues nos dio mucha visibilidad. Eso no estaba como en los planes. Y luego se fueron uniendo una serie de aliados y una especie de voluntariado y recuperamos toda esa área que se conserva hoy día y bueno, los árboles crecieron y fueron como 7 años y medio. En paralelo a la crisis del país, la crisis política, la crisis económica, todo eso ya comenzaba a asomarse. Luego yo me voy a Barcelona a hacer estudios doctorales y desde Barcelona pues comencé a ver también toda la complejidad de la migración venezolana, del éxodo inicial, no tan fuerte como el del 2017, y también todo lo que representa vivir en otro país. Jodido mantener una ciudad. No, una librería a través de todo ese... Claro. A través de todo ese trajinar que ha tenido Venezuela. Sí. ¿En qué año la abrieron? En 2011. 2011, imagínate. Sí. De verdad que para mantener un negocio en Venezuela... Cualquier negocio. Coño. Sí, pero también se ha generado una red de amigos solidarios, de aliados. Creo que no hemos estado solos en ese sentido. Y también, bueno, los hemos buscado en alguna medida muchos aliados porque no pertenecemos a movimientos políticos oficialistas, todo lo contrario. Más bien hemos estado en un campo de la resistencia cultural que por momentos ha sido muy difícil, sobre todo los últimos 3 años, pues donde las libertades pues han sido coartadas, pues, muy limitadas, ¿no? Pero siempre hay como una forma de, bueno, no sé, creo que desarrollamos como un sentido de reacción y de estar preparados y de enfrentar las distintas dificultades, ¿no? Por ejemplo, hoy día tenemos un café estrella que es el café con miel y canela, pero eso es producto de la crisis del 17 o 16 que no había azúcar en el país. Entonces no había cómo endulzar el café y apelamos a la miel de abeja de la ciudad. Y comenzamos también a entender la problemática del país, de la dependencia de las importaciones o el modelo rentista, que no es solamente económico, sino también es psicológico. Es una sociedad fundamentalmente amparada en el modelo rentista público y eso hace que la empresa privada no sea tan grande como en otros países, ni la industria. Eso pasó, ya no pasa tanto. Es el sector de mayor crecimiento. La plantación es de unos 18 millones de plantas hoy día. Y producto de la misma crisis es un café orgánico, porque no había ningún tipo de... Claro, no había ningún químico que ponerle. Entonces todo es completamente orgánico. Y hoy día hay más de, al menos en Mérida y en Venezuela, pero diría en Mérida, que es el mercado que más conozco, al menos hay 10 marcas de primera en este momento, ¿no? Con inversiones importantes en el área de la tostión. Digamos, eso ha ido creciendo. Digamos que ha habido como una suerte de Venezuela emprendedora, en resiliencia, aunque no me gusta mucho esa palabra, que por distintos motivos, el arraigo, porque tienen, bueno, son empresas familiares también.
y eso ha hecho que avance, digamos, es como una especie de red entre empresas, emprendedores y emprendimientos que nos hemos ido conectando y apoyando, distanciándonos profundamente de las políticas públicas y gubernamentales, ¿no? Casi dándole la espalda, diría yo, a pesar de que existen e imponen sus formas de poder, ¿no? Sobre todo el poder el poder militar o el poder de las libertades, ¿no? Pero cuando sales de ese ámbito y conversas más bien en ámbito, hay un montón de gente trabajando, apostando por el país, porque nos gusta, sobre todo a mí que me gusta vivir en Mérida, ¿no? Más que en Venezuela, yo digo que yo vivo en mi región y mi país es Mérida, ¿no? Fundamentalmente. Y bueno, y en paralelo a toda esta crisis aparecen los apoyos de los multilaterales, y podría poner un caso solamente, el caso de Colindustria con Alinvest y la Unión Europea, que apoyó el desarrollo de clústeres en Venezuela, ¿no? Que son aglomeraciones de empresas. Y dentro del diagnóstico, en Mérida se desarrollaron 2 clústeres, y uno, en el que estamos trabajando desde hace unos 5 años, que es el clúster del café de Mérida. Entonces, gracias a la Unión Europea y una serie de capacitaciones, ya hoy somos 34 empresas, medianas y pequeñas en su mayoría, que nos hemos conectado en toda la cadena de valor del café, ¿no? Y eso nos ha permitido, pues, conocer toda la cadena desde la siembra, la tostión, la comercialización y el nivel bueno, todo el desarrollo de baristas. Bueno, nosotros hacemos como unas 15.000 tazas al año, más o menos. Ese ha sido nuestro... Wow. Sí, y los libros, que se ha convertido en una red también importante. Pero eso es algo bien interesante. Porque Somos un caso raro. No, por eso, a eso voy. Somos un caso raro, sí. Incluyendo la rama dorada, hay gente, primero no todo el mundo se puede ir, porque hay gente que tiene arraigo o no se puede ir o no se quiere ir y sigue con su empresa, sigue con su emprendimiento, lo que sea. Pero el resto del país es como que es un peladero de chivo y ya está. Entonces eso me parece interesante de cómo han vivido eso, por lo menos en Mérida. Yo calculo que al menos 12 millones de personas salieron de Venezuela, y habrán aquí en Colombia un par de millones. Yo ¿no? estuve en Venezuela en 2017, 8, si no me equivoco. 6, 7, ya no me acuerdo. Fue lo más difícil, sí. Y no te encontrabas a nadie. No. La ciudad vacía, totalmente. Por otro lado, me acuerdo, en toda Mérida había como un solo taxista que era el único que tenía un carro que funcionaba. Claro. Y era para mover a todo el mundo en Mérida, era jodido. No, esa realidad cambió. No sé si mejoró, para ser como muy objetivo, pero sí cambió profundamente, ¿no? Porque pasamos del desabastecimiento absoluto. Lo que pasa es que también, eso ya lo hemos compartido con muchos amigos, toda esa generación que salió del país en esos años quedó muy marcada por esa imagen. Tienen esa... Vacío, o sea, era una cuestión vacía totalmente. Y eso cambió en el 19, ya cambió, incluso y entonces con la pandemia entramos todo, el planeta entró en una crisis global, que en alguna medida frenó la crisis venezolana, porque entonces nos igualamos a toda la crisis. ¿Sabes? Lo que hizo fue igualar. Nos igualamos a una crisis global, ¿no? Pero por ejemplo, de la ciudad se fueron, nuestro cálculo es más de 80.000 personas, ¿no? Sí, es que yo recuerdo ver todas las casas, todas las tapias, por ejemplo, vacías, claro, ¿no? pero un montón de quintas vacías. Por poner un ejemplo, los niños que tenían 10 años en el 2016, hoy tienen 20. Ya pasaron por la secundaria, online, por la pandemia, y ya están en la universidad. Porque es que hubo una franja generacional que no pudo irse por distintos motivos, pero sobre todo es entre 8 años, 15 años, o se quedó en el país y sus padres se fueron. Quizás lo más sensible de toda la crisis es cómo se rompió el tejido social, y sobre todo hay un gran impacto en los nodos familiares, ¿no? Padres que se fueron o madres que se fueron, abuelos que quedaron con los hijos, o el papá quedó con los hijos.
luego separaciones, o sea, no hubo reencuentros, pero y la venezolanidad global, ¿no? Entonces, en discusiones que hemos hecho, nosotros creemos que en unos 20 años la venezolaneidad va a ser una cosa impresionante en el mundo, porque es difícil que haya un sitio en el mundo donde no haya un venezolano. Puede ser, no sé, quizás por allá en las islas. Exacto, muy difícil. O sea, por lo general ¿no? hay venezolanos en todos los países Entonces, si somos muy optimistas, pues podemos luego dentro, no sé si lo vamos a ver o no, pero lo venezolano en el mundo va a ser de mucha influencia, en todos los niveles también, desde los niveles más altos hasta los más bajos. ¿Qué otra cosa ha pasado en el país? Que esa soledad o el impacto de la crisis trajo algunas cosas. Por ejemplo, la delincuencia bajó como en un 90%. Por eso es que no nos quieren. Estamos exportando choro con el tren de Aragua, Claro, famosísimo en Chile. Pasamos de no poder, no poder sacar el teléfono a hacer un pago móvil como en el transporte público y pagar sin miedo, ¿no? Cuando llegan turistas es complicado entenderlo. Sí, es un país que cambió. Ahora bien, lo que pasa es que esa etapa, quienes estamos en Venezuela ya la superamos. Eso es muy importante transmitirlo. Lo que hablábamos estos días, la capacidad de costumbre que tiene la gente de este verbo que se puso tan de moda de resiliencia. No, pues coño, que claro. Sí, sí. Bueno, para empezar, el ser humano es un sujeto de adaptación, ¿no? Mira, total. hay gente que vive en Antártida o en Islandia. Uno dice que eso es imposible vivir allá y se adaptan y hay calefacción y hay gente que vive en Corea del Norte y en Somalia. también, África, por ejemplo, ¿no? Eso se superó. La escasez marcó muchísimo a esa generación, pero ahora hay exceso de comida. Hay otros problemas, o hay muchos problemas. Pero hay una sociedad muy crítica también, que nos hemos adaptado en buena medida, pero también nos hemos acoplado y a ser más independientes. En mi caso o en el caso de mi grupo de trabajo, hemos entendido que la renta petrolera y el paternalismo y todo eso de las marchas de hoy y ayer, es porque es un sector público extremadamente grande que está insatisfecho con lo que gana, pero también hace muy poco. Entonces, ¿Tú no crees, gente. perdón que te interrumpa, tú no crees que el agigantamiento del Estado ni siquiera es culpa del chavismo, sino son las bases que dejó AD y COPEI después de que Claro. cayó Pérez Jiménez en el año 1958 y luego se consolidó Acción Democrática y COPEI? Y bueno, dijeron que esto fue luego el pacto de la Guanábana, que están alternando el poder, que también, sí, supongo que es algo malo. Yo no viví, yo nací en el 91, no soy consciente como de todas esas décadas, pero siempre Marcel Graniel, que fue el director de RCTV, Carlos Rangel, que fue el que escribió del buen salvaje al buen revolucionario, nuestro ilustre que decía que teníamos que sembrar el petróleo, Arturo Pietri, siempre están diciendo pilas con agrandar el Estado, están agrandando el Estado y estamos dependiendo solo del petróleo. Y ustedes están convirtiendo a un leviatán que no para de crecer y sigue creciendo, que es el Estado. Eso por 40 años hasta que llegó, 45 años hasta que llega Chávez. Y un análisis, no sé, muy personal que yo hago es que los adecos y los copellanos, entre esa alternancia del poder, tener como Dios al petróleo porque es lo único que resuelve la economía del país. Pero para mí eso ya es como un pasado muy lejano. Yo en estos días aquí caminando en Bogotá he reflexionado sobre eso. O sea, yo creo que los responsables o sea, como somos expertos en echarle la culpa al gobierno anterior, ya la culpa es toda de la Quinta República, ¿no? O sea, ya, no, sin duda. O sea, el chavismo fue el acabose de todo. Como yo diría la Quinta República porque engloba a todos, incluyendo a Chávez, ¿no? Que es obviamente que es el responsable principal de toda la crisis, ¿no? Hay un fenómeno bien interesante que cuando gana Chávez, mucha gente de plata, sobre todo en Caracas, o digamos la gente que tenía negocios, con muy buen poder adquisitivo, lo que sería un estrato 5 o 6 aquí en Colombia, dijeron, este tipo va a destruir el país. Sí.
Yo voy a vender todo, me voy y se fueron. fueron. Que fue la primera migración en los primeros años de gobierno de Chávez, que todo el mundo decía, nada, las Éramos vainas así incrédulos. normales, Sí. tal. Nosotros somos, en el caso de nuestra empresa, digamos, yo hice en el 2016, 15, no me acuerdo ahora. Ya ha pasado mucho tiempo, por lo que veo, ¿no? Porque son 10 años, ya es mucho tiempo. Sí. Hicimos un programa que se llamó Aprendiendo a Emprender, que generó la Cámara de Comercio de Mérida. Creo que si no hubiésemos hecho ese programa, no estaríamos aquí conversando, ¿no? Porque fue el que nos dio ciertas herramientas para, no para enfrentar la crisis, que ya se veía venir, sino sobre todo para tener como herramientas internas de poder tener respuestas a la sostenibilidad de los emprendimientos, ¿no? Sí, lo conocemos, tenemos muy claro, es sobre todo todos los traumático, venezolanos. Es muy traumático. Sí. Creo que hemos vivido uno de los episodios más traumáticos de Venezuela en muchos años. Más que la guerra federal. Bueno, no tanto allá, pero en el siglo XXI creo que Sí. va a ser la crisis. No creo que se supere. No creo que haya un país que supere la crisis que hemos tenido. Espero que no. No se lo deseo a nadie tampoco. Y bueno, y esto ha sido toda una escuela para todos, para quienes vivimos en Venezuela o para... Porque también soy reacio a los que se quedaron, ¿no? Los que se quedaron, no, los quienes vivimos en Venezuela. Y bueno, mucha gente también optó por vivir en otros países. Entonces hay un escenario totalmente raro, que a veces cuesta mucho entenderlo, ¿no? Porque cuando, o sea, ustedes aquí, pero 500 están en la Feria del Libro, y me conseguí 2 venezolanos que fueron alumnos nuestros, ¿no? De la Escuela de Letras, ¿no? Y como ellos, miles en el mundo. Entonces, digamos, la discusión que hemos tenido en Venezuela en los últimos 2 años es pensando en prospectiva, ¿no? Con este programa de la Cámara de Comercio, pues eso me permitió pues también entender y tener una serie de aliados y sobre todo de conocidos del mundo empresarial de Venezuela en crisis, ¿no? No los grandes de otra época. Y sin darme cuenta terminé en el directorio de la Cámara de Comercio de Mérida también. ¿Cómo estaría de mal que terminé? Pero entonces, bueno, ahí pude conocer pues, la realidad y me he conectado afortunadamente con una serie de, sobre todo de emprendedores, de gente que está liderando empresas y procesos en el país. He hecho grandes amigos allí también, siempre a través del libro. Todo esto que le estoy hablando, el eje central de esto han sido los libros. Y de 5007. Por supuesto. Siempre los libros. Entonces, la discusión que tenemos que dar todos los venezolanos, estén donde estén, es hacia el futuro. No olvidar el pasado, ni los responsables de por qué estamos hoy aquí. Eso es, y para eso habrá justicia en algún momento. No sé, Fede, uno lee cosas de la dictadura argentina 50 años después, tú que viviste en Argentina un tiempo largo, hay una serie de cicatrices, o si vas a Chile, te sorprendes que muchísima gente venerando a Pinochet, por ejemplo. O si vas a España, también las cicatrices del franquismo. ¿No? Un momento muy particular. Yo no sé, bueno, yo tengo como varias tesis, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, uno puede, las opiniones son opiniones. No tenemos una bola de cristal. Exacto. Pero mi lectura como emprendedor, sobre todo más que como docente, es que sin duda va a haber un crecimiento, no sé si económico, pero no sé cómo explicarlo. O sea, nosotros estuvimos producto de la crisis, hicimos contacto con la gente de la Feria del Libro de Cúcuta, que es, digamos, ¿cómo funciona eso aquí en Colombia? Arrancan con esta feria que es macro, debe ser la más importante de América Latina, desde mi punto de vista, superando la de Buenos Aires, que es importante también. Y luego arranca con una serie de ferias en todo el interior del país, incluyendo Cúcuta. Y ferias pues muy bien organizadas. Y nosotros ya hicimos un contacto, entonces un contacto inicial y tuve la fortuna o no, o la experiencia, como dicen ahora, de conocer la frontera cerrada, la frontera semicerrada, la frontera un poquito más abierta
y ahora la frontera abierta. O sea, nosotros pasamos 1000 libros por las trochas la primera vez. Y el año pasado... Qué gran contrabando de fuimos cultura. los primeros ¿no? exportadores contrabandistas de libros de Venezuela. Coño. Pasamos llegamos a Ureña y obviamente no nos dejaron pasar, pero como uno ya sabe que la frontera es un colador de espagueti que trancas aquí, pero sale por aquí, no hay manera de cerrarla, pasamos los libros. Y al año siguiente hubo más flexibilidad. Al año siguiente pasamos los libros sin ningún problema. Eso sería una buena novela, el contrabandista de libros. Me gusta. Y el año pasado, Muy no poético. solo eso, pasamos los libros hasta Cúcuta en carro. Y la frontera o sea, pasamos de estar así, de una guerra civil en la frontera, a una frontera totalmente abierta. Y creo que es donde hay mayor número de oportunidades en el tema del comercio binacional. Y con esa experiencia de la Feria del Libro de Cúcuta, pues entonces comencé a comprender mejor todo. Entonces fue también quienes estamos del lado occidente de Venezuela, pues es mucho más fácil ir a Cúcuta que ir a Caracas. Entonces hemos resuelto muchos problemas en la frontera a nivel de abastecimiento, porque se convirtió Cúcuta, como o el norte de Santander, como una especie de puerto terrestre. En vez de, o sea, no es un puerto marítimo, sino terrestre, donde te abasteces de todo y puedes traerla. Muchísima gente, ya no se hace tanto, porque ya ahora los productos llegan a Mérida. Entonces es algo que también las empresas venezolanas tienen que se han preparado porque es un mercado de mucha producción industrial, ¿no? Entonces ahora la mitad de la mercancía es colombiana y hay muchísima mercancía. Entonces ya no hay desabastecimiento de ningún tipo, ¿no? Ni de medicinas, ni de nada. Entonces creo que esta evolución va a ser muy importante para determinar si vamos a ser una nación buena y próspera que va a desarrollarse o no. Yo creo que más que una nación, una sociedad, porque yo tampoco creo que todo el mundo va a regresar. Regresará el que quiere, obviamente, y será bienvenido. Para regresar hay dos condiciones, desde mi punto de vista, que tuve un encuentro con amigos estos días. Primero, quien quiera regresar, debe regresar con un capital económico para iniciar su propia aventura empresarial, emprendedora, comercial, como quiera. Eso es como un requisito. Si no, es mejor que se queden donde están hasta que esas condiciones... Porque ya conozco casos que han llegado así, sobre todo gente de Panamá, que no le ha ido tan bien y ha retornado. Y entonces luego entra en un estado de frustración. Y quien retorne tiene que tener una mentalidad de reconstrucción, porque hay que reconstruir el país. Y hay oportunidades para todos, porque es muy difícil construir, es muy fácil destruir, pero es muy complejo reconstruir, porque para reconstruir tienes ya bases, pero que están deterioradas. Entonces la reconstrucción creo que va a ser un reto súper interesante para mí, para quien ya tenemos algunas personas que han regresado al país, sobre todo de Estados Unidos ahora, por todo este tema legal, y yo le transmito esto, ¿no? Capital de inversión, aunque sea mínimo, porque si vas a llegar a esperar un trabajo, y es lo que tú decías, le va a pasar lo mismo, no le va a alcanzar para comprar el pan. Entonces tiene que generar sus propios... Entonces creo que hay un aprendizaje importante. En el equipo de trabajo nuestro tengo dos chicas ahora, una de Perú que regresó porque no pudo estudiar. Fíjate, los peruanos le bloquearon de manera indirecta, no puedes aquí, pero le pusieron muchas trabas. Y ahora está estudiando ya como el 4º semestre de Historia del Arte. Y una joven, una muchacha que tuvo un par de gemelos aquí en Bogotá, y por distintos motivos personales pues decidió irse a Mérida, pero entonces ha generado un aporte valiosísimo en el área de servicio, que aquí son unos expertos en el servicio, y yo le digo eso a ella: tú tienes que transmitirle a todos el equipo. A mí me gusta mucho o sea, los colombianos no dejan una venta, ¿no? Caerse una venta impresionante, ¿no? No te lo tengo, yo te lo busco. O sea, y ella... Solo un ejemplo mínimo.
Pero si lo llevamos a, ponle que lleguen 100.000 personas con estas experiencias, pues seguramente vamos a mejorar muchísimo, ¿no? Es también a lo que se apuesta. Nosotros estamos en un proyecto que no lo han aprobado todavía en Medellín, y va un poco por esa área, porque ya hemos identificado como gente que quiere apoyar o regresar, pero sobre todo que quiere apoyar a familiares o amigos con capital, pero quieren ser como más asertivos, ¿no? En qué sector o en qué áreas de trabajo. Y en eso hemos ido trabajando también. Y entonces más o menos ese es el país al que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Yo creo que va a ser un país muy complejo a nivel político. Creo que eso no se va a decantar tan fácil como uno quisiera, porque vamos a tener que entrar a lo que llamó Michel Perrault la convivencia pacífica o la coexistencia. Pero volviendo al tema venezolano, otra cosa como para aclarar y que quede en el registro, hace una semana llegó una, presumo que es profesora jubilada de la ULA, y ve la carta del café de la librería, entonces ve que todo está en dólares, ¿no? Y hemos desarrollado un sistema en Excel que tú lo que haces es cambiar el bolívar y todo te cambia y todo se cobra en dólares referenciados, es decir, el café sigue costando 1.80. Lo que cambia es el bolívar y eso, bueno, las canas, mira. Las canas no son por la edad, sino por la tasa cambiaria. Lo que hemos pensado para conseguir lógicas que podamos entender, ¿no? Y que no generen lo que tú decías hace rato, cómo mantener una empresa. Tuvimos la fortuna en plena pandemia o antes, no recuerdo, 2019, de hacer nos ganamos una beca online por el IESA, que es un instituto, para quienes no lo sepan, es un instituto de empresas privado muy prestigioso en Caracas, y nos ganamos una beca online de formación emprendedora. Entonces, la coach que estaba en Miami, fue tanto el interés que le pareció a ella que terminamos luego haciendo unas llamadas como, no personales, pero solo ella y yo, porque ella quería saber más del modelo de negocio, ¿no? Cómo lo habíamos sostenido. Es como la gran pregunta que nos hace mucha gente, cómo lo hemos sostenido, ¿no? Y en ese modelo de negocios, ella nos pidió, bueno, como era parte de la tarea, que teníamos que dolarizar todas las actividades. Entonces, cuando nosotros hicimos el ejercicio, nos dolarizamos un año antes de la dolarización. De manera que cuando llegó la dolarización, pues ya estábamos alineados a esa circunstancia. Y eso es algo que fuimos desarrollando en el equipo de trabajo, que somos varios, de tener como una especie de perspectiva de lo que creemos que puede pasar en la economía. Hay productos que cuesta producirlo, ¿no? Sí, claro. No es lo mismo que aquí. O sea, cada vez que vengo a Colombia me doy cuenta, pero hago el análisis, o sea, cómo compites, ¿no? Con los costos. Entonces, eso creo, por ejemplo, el tema del retorno. Tienes que regresar con un capital mínimo de inversión para que no dependas de nadie. Sobre todo tienes que tener una visión de reconstrucción. Si quieres, bueno, hay oportunidades en todos los sectores para la reconstrucción. Y tienes que entender que los sistemas de producción, o sea, 10.000, me puedo quedar corto, pero hay más de 10.000 empresas que cerraron. En todo el país. En todo el país, más de 12 millones de personas que no eso incluye todo el talento humano, que es como ustedes, pues, que migraron. Y la caída del PIB, o sea, no puede, es imposible que cueste igual, ¿no? Y sin embargo, nos sostenemos, ¿no? Es como una especie de burbuja, milagro, no sé, oasis. Ímpetu también, ¿no? Y como el otro día me entrevistó alguien, un merideño que está en Miami, me hizo una entrevista online también. ¿Y tú qué le dices a los emprendedores? Me decía él, que están en Venezuela o que están en Mérida para que se animen. Mira, si están muy deprimidos, que miren la sierra. Que cuando uno mira la sierra de Mérida, wow, sucede algo así como que respiras y te inspiras y como que te baja la ansiedad. Ahorita vamos a poner varias imágenes de Mérida en dron y de las 5 águilas blancas,
pero una vaina que tiene Mérida de mágica es que Cuando todos los días es distinta. puedes diluir todo tu estrés en la tranquilidad de la ciudad y en la buena vaina de la Cuando gente. entonces esa es mi terapia. Mira la sierra y despeja la mente. Y bueno, afortunadamente donde estamos ahora es una casa, ayer caminando por el centro de Bogotá hay como muchas casas similares. Esta es una casa que tiene balcón que cuando la abres, y me gusta Yo he estado en esa casa porque ahí hacían rumbas y es esa sensación súper de cuando abro sensacional. esa puerta y entro al balcón y veo la sierra, no sé, me genera una energía como que me motiva y ese día es, todos los días Qué nota, pana. son Qué especiales. En nuestro caso, bueno, afortunadamente hemos coincidido con una familia que tiene una casa patrimonial, que su papá tenía el deseo de que fuese para el desarrollo de la cultura y el arte. Y entonces creo que, no sé si han visto el punto omega. En postproducción lo pone. ¿Sabes cuál es el punto omega? Que es que Ujú. casi se toca, pero El no se símbolo del toca. omega. Bueno, pasó algo así, porque digamos socialmente pues somos dos familias distintas, alejadas en algunos sentidos, pero nos acercamos en ese sentido de la cultura y del arte. Y bueno, pudimos establecer un acuerdo de arrendamiento que es muy solidario y hemos tenido pues, un apoyo mutuo en ese sentido que nos ha permitido pues, trabajar con mucha libertad y mucha creatividad y mucha solidaridad mutua que nos ha permitido pues, crecer y Ojo, o sea, y pasamos de la mesa de libros al localcito de 9 metros o de 15 o 18 metros, al local de 80 metros de la calle 27, la heroica calle 27, como le digo yo, y ahora gestionamos un inmueble de 450 metros cuadrados, 14 espacios, wow. un patio. Es como Sorprendente eso a punta de libro en mitad de la crisis, ¿no? solo, bueno, porque entonces Del contrabando. porque es una ciudad de libros. Históricamente, desde Fray Juan Ramos de Lora, que fue el fundador de la universidad, del seminario, para quien no conozca un poco Mérida, digamos, entra por el páramo de la Culata, el valle, y entra la primera biblioteca de libros, la mete Fray Juan Ramos de Lora. Desde esa época para acá, Mérida es una ciudad muy vinculada a los libros. Hay un tema muy interesante con la ULA. Hay una película que yo no me acuerdo quién la dirigió, La pero ciudad de los escribanos. yo no me acuerdo quién es el director. Falleció José Velasco. José Velasco. Nunca lo llegué a conocer. Gran amigo. Es una peli que para todo merideño, cualquier merideño que la vea la va a amar. Pero una cosa que me parece curiosa, porque es una película metiendo un drama de por medio de cómo se amor, sí. empieza la universidad. Sí, Es una sí. excusa para contar cómo la universidad empieza. Y ahí, por cierto, trabajó uno de mis profes de producción audiovisual que se llama Francisco Quiñones, que creo que está en Chile. Está en Chile, claro. Saludo y un gran abrazo para Francisco. Pero se dice que Mérida empezó a hacer una ciudad del saber y hacer una universidad por capricho de Fray Juan Ramos de Lora, porque él dijo, originalmente la universidad, como la conocemos, no iba a ser en Mérida, Claro. sino que iba a ser en Maracaibo, porque era un sitio más accesible. Mérida, desde que se fundó, siempre fue un sitio muy inaccesible, hasta que se construyó la carretera transandina en los años con la dictadura de Gómez, si no Sí, estoy hace mal. sí, un poco más de 100 años, sí. Entonces, eso me parece un poco extraño de por qué se terminó haciendo la ULA ahí y no se terminó haciendo la ULA o lo que sería la ULA en Maracaibo. En Eso me Maracaibo. parece curioso. Sí, nuestro cálculo es que hay unas 4.000 bibliotecas privadas aún. Es como ¿En Venezuela? En Mérida. En Mérida. En Mérida, claro. Bibliotecas, Verga. apartamentos, casas. Ya. Y nosotros, bueno, también como estoy vinculado a la universidad, pues, o sea, yo debo ser muy agradecido en que hemos tenido mucho apoyo de muchos amigos, de mucha gente, y una de las formas que nos han apoyado es a través de los libros, ¿no? Okay. Y agradezco muchísima gente que nos ha apoyado. Hace 2 días recibimos, no sé, como 800 libros de donación y es una forma que algunos me lo han manifestado, así como, mira, Alexander, esto es para que sigan trabajando en su proyecto.
y por momentos me conmueve, ¿no? Porque son cosas que yo no trabajo para eso, ¿no? Ni trabajo. Y nos apoyan, y es una manera de, bueno, porque hay empatía en lo que estamos haciendo. Por eso soy defensor del libro físico como el artefacto más importante que ha construido el hombre, porque genera conciencia crítica. Con solo 27 o un poquito más de grafías, construyes imaginarios, ¿no? Wow. Que es lo que hizo Gutenberg. Y quizás el cine puede superarlo, ¿no? Pero, o sea, lees y hay unos imaginarios. Cuando las librerías o los espacios culturales suelen ser espacios incómodos para el poder también. Eso lo he vivido, porque son lugares donde se genera conciencia crítica. Y donde hay conciencia crítica, pues hay opiniones y hay puntos de vista, ¿no? Y eso al poder no le gusta, ¿no? Al poder político, sobre todo que le lleven la contraria. Hemos tenido espías también, ¿no? Que nos han enviado, ya te comentaba eso el otro día, ¿no? Ya los desciframos fácilmente, ¿no? Llegan. Y hace unos días, siempre llegan los desbancados. Deja de hacerte la víctima que por estar contrabandeando libros. El primer contrabandista del libro. Hay que hacer una película y un libro, el contrabandista del libro. Eso me gusta, ¿no? El contrabandista del libro. Entonces, gracias al libro, o sea, esta historia y estamos aquí es porque el libro se convierte en un artefacto, como le digo yo, muy poderoso. Los museos son también muy incómodos para el poder, ¿no? Cuando hay guerras, los primeros objetivos militares, entre otros, son las bibliotecas y los museos, ¿no? Parece mentira. Y es normal ver en las noticias, bombardearon en tal museo que tenía. Porque ahí está la memoria, ahí está la conciencia crítica. Y porque los que les molesta el libro es porque no leen. Entonces lo ven como una amenaza muy particular, ¿no? Y en ese sentido, pues, contamos con un fondo como de 25.000 libros en este momento. Toda la casa está repleta de libros en la parte de abajo, más un depósito que tenemos, de manera que tenemos mucho stock. También creo que es una empresa distinta en todos los ámbitos. Creo que he tenido mucha libertad de construir un modelo de negocio. No tenemos empleados en esa figura tradicional de jefe o dueño, sino somos un equipo de trabajo de socios y con funciones muy delimitadas o muy puntuales, pero los jóvenes que trabajan con nosotros no están en un programa de formación. Eso cuesta mucho explicarlo al comienzo, ¿no? Incluso a ellos, ¿no? Tenemos una política de contratación que es un programa de formación de una semana, luego 3 meses, y luego 3 meses más, y luego ahí sí ya quedan como parte del equipo de trabajo. Y eso hace que estudian, tienen que presentar notas, tienen que salir bien, no deben ser buenos. Yo con piratas no trabajo, ni con mediocres. Entonces son buenos estudiantes, se están formando como libreros, como baristas, como gestores culturales. Con mucho orgullo puedo decir que hay gente que ha estado con nosotros, que está en Australia, en España, en Chile, en Argentina, aquí en Colombia. Entonces eso hace que la relación de trabajo ya supera ese matiz del jefe y el que da órdenes o el que recibe, sino todos barremos, todos hacemos. Yo no hago café, es lo único, que no, porque si hago Pero café... si toma café. Mucho. Sí es una patria, no toma café, es una patria. Entonces, hay que deportarlo. Bueno, pero todo eso que ha crecido, producto de la... Mi postre favorito es el tiramisú. Es producto de la crisis, ¿no? Que tuvimos que buscar estrategias. Postre de la farandiperra, Juan. Tú sabes que él fue parte de Calle Ciega, ¿no? Fue parte de Calle Ciega. Y también fue Mr. Ejido. Joder.
Tuvimos una sucursal en Ejido, 3 años. Claro. Ah, sí, weón, eso no la sabía. Sí, sí. Sí. Esa era la época en la que uno cogía autobús hasta las 12 de la noche en Mérida. Y entonces, bueno, ha sido a nivel de vida, yo creo que estoy muy complacido de las decisiones que hemos tomado, como muy claro también de la situación del país, sin entrar en un optimismo ciego. Creo que tenemos un tremendo país, pero lo que decía hace rato, con una clase política mediocre, que no ha permitido que podamos desarrollar como nuestras verdaderas capacidades. Y estos últimos años, ¿cómo ha sido la cosa? Échanos ese cuento. Bueno, teníamos una crisis arrendataria terrible en la calle 27 y algunos aspectos de entorno, la avenida esta, Don Tulio, sufrió una reconstrucción con el trolebús y afectó mucho una casa de la esquina. Y a través de una amiga, bueno, siempre la red de contactos, pude conversar con uno de los propietarios de la casa y me llamó a los 3 meses, más o menos, y me preguntó si alguno estaba interesado en el arrendamiento. Y bueno, durante 3 meses estuvimos en la negociación. Fueron 5 reuniones, escalamos toda la reunión porque, bueno, hay una serie de exigencias. Y ha sido quizás la etapa, lo que yo llamaba, la calle 27 fue como el propedéutico, y ahora estamos ya más bien, ahí vimos como la ciudad, y luego con la casa pues hemos visto toda la región. Nosotros estamos promoviendo una iniciativa que es el Distrito Cultural de Mérida, que se llama, la iniciativa que llevamos el Distrito Cultural Manuel Mujica Millán. Yo había hecho un estudio de doctorado sobre el fenómeno, el modelo de clústeres en el mundo. Entonces, bueno, existen las condiciones en Mérida para desarrollar un modelo de distrito a través del patrimonio como ventaja competitiva. Ha sido como el leitmotiv, por usar un término del cine, de esta iniciativa. Y bueno, llegó en el momento más difícil de la crisis, que fue en el 17, 18 nos mudamos. Y recuerdo que hicimos como 20 viajes trasladando todo, pero uno de los primeros viajes, digamos, donde estábamos, había una venta de leche y huevos, y le pedíamos a la gente que nos vendiera o nos diera las cajas de huevos. Y cuando llegaron las primeras mudanzas a la casa, llegaban todos los bachaqueros pensando que eran huevos, y cuando veían los libros, libros, y se devolvían, ¿no? Y fue el momento más difícil, ni siquiera fue el apagón de los 6 días. Fue, imagínate. Casi bíblico el apagón de los 6 días. Porque el apagón llega en una noche de esos palos de agua, como decimos en Venezuela, un aguacero increíble, y se fue la luz como muchas veces se iba, pero no llegó. Y no llegó en 6 días. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues se apagó Guri. Esa es la razón. Pero no fue una iguana, una guacamaya. Fue todo eso, y fue la desidia de las 16 turbinas que creo que tiene Guri, se apagaron todas. Esa es la razón. Y tardaron 6 días en reactivar la primera. Y luego, ya este gobierno raro que tenemos hizo ya con General Electric y Siemens. Yo tuve la fortuna de ir hace muchos años a Guri y pude conocer todas las instalaciones. Entonces Fuji y Siemens fueron las empresas que desarrollaron todos esos generadores gigantescos que mueve el agua. Pero quizá el momento más difícil fue, nos cortaban la luz a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La franja comercial más importante. Sí, en un momento presentador recogimos 60 firmas de comercio. Yo mismo fui, una por una, con sello, y fuimos y hablamos con los de Corpolec. Y nos solventaron parcialmente pero fue, todos los días iba a las 10 de la mañana, en la hora comercial, hasta las 4 de la tarde. Bueno, ¿y cuándo te vas a lanzar gobernador, alcalde? No, voy a asesorar seguramente
a los políticos. Bueno, vengo haciendo consultoría también a políticos ya. El hombre está en todo, no joda. Sí, la ciudad es pequeña, también es fácil también manejarla, ¿no? Esta ciudad donde estamos, Bogotá, es inmanejable, es inabarcable. No sé, Total. no sé cuántos alcaldes hay, o si es uno solo, no creo, pero... No, o sea, el alcalde de Bogotá pues uno solo, pero sí hay como localidades y Wow, toda esa es vuelta. inabarcable, ¿no? Yo estos días he observado todo el tema de políticas públicas. Falta mucha señalética, por ejemplo. Importante, ¿no? Y bueno, pero creo que en esa casa luego llegó la pandemia y ahí, bueno, nos atrincheramos con la pandemia. Pero creo que hemos vivido de los 15 años, estos últimos 5 han sido increíbles en experiencias, ¿no? No sé si felices, pero ha sido de muchas experiencias: Raguayana, Valentina Quintero, Micro TDH, Ya. Carlos Fernández, que casi nunca lo nombro, que fue presidente de Fedecámara. Tenemos una relación, somos amigos a través de los libros. Creo que la conversación todo eso me ha ayudado muchísimo a crecer como persona, sobre todo. Casi no hablo de esto, es por el factor whisky. No, Por eso tomamos whisky, porque hay que abrir el alma, el espíritu y la mente. Ya conectado. Salud. De las conversaciones más profundas del país que he tenido, lo tuve con un embajador de Países Bajos, comúnmente llamada Holanda, pero ahora es Países Bajos. Países Bajos. Que nos visitó a la Cámara de Comercio y le pasé la tarjeta, la invitación al chofer, sobre todo. Y le dije, mire, dile que me gustaría que fuese, nos conocieran. Él habló 1 hora en la Cámara de Comercio y en la rama, hablamos él y yo 1 hora. Y tuvimos quizás, para mí, la conversación más importante que he tenido en mi vida, porque hablamos Venezuela profunda, la hablamos en todos los niveles, ¿no? Y me acuerdo que fuimos al balcón y me dijo, mira, yo vengo del Congo. Esto es el paraíso, me dijo. No tienes idea de lo que es el Congo. Wow. No sé dónde estará porque es un diplomático de carrera. Hemos tenido 2 veces visitas del encargado de negocio de la Unión Europea. Bueno, hemos tenido muchas visitas así súper interesantes. Más que la visita, la conversación de media hora, 1 hora que tenemos, pues intercambiamos muchos puntos de vista y hablamos pues con mucha franqueza de todo, ¿no? Conversaciones pues que quedan ahí en la intimidad o no en el secreto, pero pues hay mucha discrecionalidad en lo que se habla. Y eso quizás para mí es una de las cosas más... con Raguayana, ahora que llenó el Movistar Arena aquí. 2 fechas, weón. 2 fechas a casa full. A casa full y con él, bueno... 15.000 personas cada concierto, o sea, fueron 30.000 personas. Tuvimos 10 días, ellos instalaron toda la base operativa con nosotros para el concierto que no se pudo dar. Pero más allá de eso, bueno, todas las conversaciones que hemos tenido, no sé, esa época de Valentina Quintero, Caramelos de Cianuro, ya he perdido la cuenta de... Ya no tapa. No, tenemos que ir a la rama dorada. Entonces, tenemos que ir a la rama pues, dorada. sin proponernos, lo vemos, pues, es como una especie de imán de... Tenemos una política también es una empresa o una casa de puertas abiertas al talento. Todas las personas que nos... Por eso es que no hemos ido. Porque Manuel y yo no tenemos talento. Es sarcasmo, pero a la vez no es sarcasmo. Yo canto y bailo calle ciega. No, lo que pasa es que Manuel es como el Colina de Calle Ciega. Entonces, claro, he tenido como un diálogo, es el término, sobre Venezuela muy profundo con distintos actores que pues eso me ha ayudado también a tener una visión y a orientar un poco las cosas que hacemos o nos han estimulado. ¿Y qué? Lo de Micro TDH, imagínate, tiene 2 millones de seguidores en Instagram. Y es un chamo burda noble. Yo lo he conocido, pero de Olichao. Grabó, pero todo el mundo me ha dicho que es un chamo muy de pinga, muy grabó noble. 3 canciones, está en YouTube, ponen Micro TDH, La Rama Dorada y aparecen ahí las 3 canciones.
Luego la parte artística, la cantidad de artistas. Digamos que tenemos la fortuna de vivir en una ciudad con mucho talento. Por ejemplo, tenemos ya la galería reservada hasta finales del año que viene. Coño, qué pinga. Entonces eso nos ayuda a orientar como la gestión de la casa y de la empresa. Hay una experiencia que se hace una vez al mes que se llama Ensayo Abierto, por donde han pasado más de 300 músicos, súper interesante. Y como esa, bueno, muchas cosas por el estilo. Entonces tenemos una política que es una casa de puertas abiertas a las iniciativas, una sociedad muy golpeada, una juventud muy golpeada también por la crisis. Entonces, bueno, le damos espacio a todas las expresiones del arte, de la cultura, de la literatura, de la política incluso, de que puedan tener ahí un espacio, una vitrina, una escena, un escenario de proyección, ¿no? Y eso pues obviamente pues a mí me genera mucha satisfacción. Qué nota, de verdad que... Yo qué realmente lindo estoy muy eso. contento con lo que hacemos, duermo tranquilo y me despierto muy feliz todos los días. Viendo las 5 águilas blancas. Viendo las 5, me muevo en bicicleta por la ciudad. La gente, pues como hay gente de Colombia que no, bueno, mucha gente conocidos que nos ven de Colombia, ¿qué son las 5 águilas blancas? Son 5, digamos, estamos rodeados de 2 sierras. Es una de las pocas ciudades en el mundo en mesetas. Eso no es tan frecuente, ¿no? Hay muy pocas ciudades en el mundo en una meseta. Creo que Katmandú es una, no recuerdo otras, pero eso se puede chequear por Google ahora. Y eso hace que las condiciones geográficas de la ciudad pues sean, entonces está lo que llamamos la Sierra Norte o la cara del indio, que vista desde el frente pareciera un indio durmiendo de perfil, y las 5 águilas, que son los 5 picos más altos del país, que es el comienzo o el fin de la cordillera de los Andes, como queramos Como verlo. lo quieras ver. Que es el Pico Bolívar, Espejo, Toro, Bonpland, Toro y León. y el Bonpland, ¿no? Y bueno, podemos ver 1, 2, se pueden ver 3 de las 5, creo, ¿no? O 4. O sea, El si no Humboldt, que estoy no se mal, ve. dependiendo de dónde lo veas, creo que se ven 3. Sí, pero Tenemos se ven un como la clima silueta. espléndido. Sí. Yo soy promotor Dice Andes tropicales. Yo soy promotor de que nuestro país es Mérida. Tengo una hija de 8 años que dice que su país es Mérida. Todavía no he entendido la complejidad de la crisis, La Suiza dentro de Venezuela. pero sí, es una región que produce como la mitad de la comida del país. Digamos, en la etapa más aguda de la crisis, puedo decir con orgullo que no pasamos hambre, porque con la cantidad de alimentos que produce la región, pues también hubo un cambio de conducta de la alimentación importante. Creo que estábamos como muy teledirigidos a la arepa, a los espaguetis, a la cosa, ¿no? Entonces, nos olvidamos de los brócolis, de, no sé, de todas las bondades de la región. Y bueno, y que está a la espera de talento para la recuperación. Ha sido una de las regiones más afectadas por la crisis venezolana a nivel político, porque es un núcleo social altamente opositor. Entonces eso ha tenido consecuencias importantes, como los cortes de luz. Ha habido lo que llamaríamos vulgarmente un castigo, y eso nos ha hecho más fuertes también, y nos ha llenado de ímpetu. Sobre todo el sistema eléctrico ha sido de los más, hemos sido muy golpeados, ¿no? Ya. Y eso hace que la gente pues sea cada vez más opositora y más creyente de los valores democráticos. Yo puedo decir que como reflexión final la democracia es una gran paradoja, porque Bien. Chávez llegó gracias a la democracia. Entonces, si la base de un país es ignorante, tiene mala Claro. cultura, es viciosa, la democracia no vale nada, porque va a llegar un tirano. Y es una gran paradoja. Sí, es el sistema que mejor conviene, pero es muy frágil. Exactamente, Es muy frágil. entonces hay que cuidarla. Y bueno,
creo que la experiencia global de Venezuela es que la democracia hay que cuidarla, que no hay que creer en estos profetas que llegan, que hay que evitar, para no decir impedir, en la medida de lo posible, que los militares o afines lleguen al poder. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos, señor general. Porque tienen una visión distinta de cómo se manejan las cosas. Y no creer en tantos mesías, porque terminan siendo dioses que no cumplen. Y no son dioses. Y que terminan convirtiéndose en unos vulgares dictadores, Caribeños. caribeños además. Bananeros. Para eso leer la novela esta de Vargas Llosa, la de La fiesta del chivo. La fiesta del chivo. Mi mamá es re fan de ese libro. Hay una película, pero claro. yo no he leído el libro. Mi mamá dice que es un gran libro. Pero o sea, que todo el mundo dice eso, ¿no? En la literatura. Pero yo realmente creo que el que le puso una cara chévere a los militares, el que hizo que los militares caribeños parecieran chéveres, es una vaina mucho más básica, que era el general de muévelo, muévelo. Yo creo que ahí nos jodimos de ahí para adelante. Claro, porque le dio al mundo esta idea el de la bomba, ¿verdad? Claro, cuando Yo también. no, porque fue el carajo que hizo, ¿sabes? Hizo este personaje del militar sabrosón, bailarín, de pinga, Claro. Caribeño, sabrosón. Creo que sí. Ay, coño. Creo No- que no me trates de engañar. Creo que Cuba es la gran decepción del siglo XX. Después viene Venezuela, ¿no? Como modelo, que eran como las utopías que no terminaron de concretarse, ¿no? Sé que una vez cuando yo estaba en Francia, me invitaron en un colegio como para hablar de Venezuela. O sea, como para... Ellos querían saber qué estaba pasando, ¿no? Tener una visión de lo que estaba pasando. Entonces me invitaron ahí a hablar con unos estudiantes y me llamó la atención esto. Yo termino de decir pues lo que me parecía a mí que estaba pasando en Venezuela y coño, decía que todo estaba grave, que lo que puedo decir de Venezuela, nada original. Pero una vaina que me sorprendió, que al final de la charla que me invitaron ahí a conversar con unos estudiantes de liceo, la maestra les dice, ustedes se dan cuenta de lo que él acaba de narrar, de lo que es esos países, de lo que es ese país. Ahora compárenlo con lo que dijo el representante de la embajada de Cuba y Venezuela hace una semana. O sea, yo no sabía, me enteré en ese momento que ellos habían pues tenido representación de diplomáticos hablando del país. Y la profesora le dice, ¿qué creen ustedes? Bueno, cada uno de los muchachos habló y tal, y la profesora al final le dice algo que a mí lo que a Briceño Guerrero le tomó unos cuantos libros, llegar a esa conclusión, la profesora y los alumnos llegaron en 2 semanas hablando con 2 venezolanos, o con un embajador y con un venezolano, que dijo, ¿a ustedes no les parece que esa es una sociedad esquizofrénica? Uno dice una vaina y el otro está diciendo otra cosa, entonces ¿qué es lo que es real? O sea, la tipa en 2 semanas resumió completamente el laberinto de los 3 minotauros. El logos esquizofrénico, esquizoide que es América Latina. Y esa vaina a mí me marcó porque los tipos se dieron cuenta al minuto. Es así. Tal cual. Hay que leer a Briceño y hay que hacer un episodio de Briceño. Otra vez salud, pana, porque es que de verdad que nota tenerlo acá. Gracias, no, a ustedes, Qué- muy amables, de verdad. que nota Muy todo este agradecido. pedo. Salud. Estoy muy agradecido, de verdad, por la hospitalidad. Para- Muy de los venezolanos, como algo importante, la hospitalidad del venezolano. Sí. Sí. Y la del gocho, que es de oro. Nosotros los andinos, es verdad. Y los orientales también un poquito. Así hayan caído en la piedra. No, me gustaría cerrar con lo siguiente. Sé que nos vamos a extender un bastantico más, pero sí el eje central de lo que hemos hablado siempre han sido los libros. A mí no me gusta decir qué película o qué libro favorito hay porque eso me parece un pajazo mental en el sentido que todo es tan extenso que es
Desde mi punto de vista personal, siento que es hipócrita decir que uno tiene algo favorito porque hay tantas opciones que, no sé, es difícil. Es como, bueno, no voy a entrar en el tema machista, igual lo voy a cortar, lo voy a decir aquí entre joder, entre panas, pero uno ve, marico, ¿qué caraja te gusta la oficina? Me gustan todas, weón, o sea, ¿sabes? Es un pedo así como con los libros. Menos mal que finalizó. Menos mal que el video, finalizó, porque si no me van a funar, weón. ¿Cuál ha sido el libro que te ha marcado en tu vida? Wow. Uno solo. La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. No lo he leído. ¿Por qué? Bueno, porque es una historia... Tú lo leíste, por lo que ya veo. Hay una película. ¿Sabes que Una no historia, lo he leído? es una lo- novela de Milan Kundera, que tiene que ver con Praga, que es una ciudad que no he ido aún, espero ir, que es muy hermosa y es una historia de amor, o una historia de dos parejas más bien, no de amor, no sé si de amor propiamente, en tiempos el ascenso comunista en Praga y luego el exilio a Suiza. Pero una de las cosas más maravillosas que he visto, que dice una frase muy importante en la página 134, creo, no estoy tan seguro ahora, que dice que cuando el amor se hace público, pesa, se convierte en una carga. Sí. Bueno, la cuestión es que yo no he leído ese libro, pero yo, como te dije, yo estoy escribiendo uno que vamos a decírtelo. Ahorita busco lo que tengo escrito para que lo veas. Pero por lo menos 2, 3 personas que han leído lo que tengo escrito me han dicho, esta vaina se parece mucho a la terrible levedad del ser. A mí me Insoportable. sorprende. A mí me sorprende, por supuesto, pero bueno, eso es Tiene lo que ver dice. con el eterno retorno, porque es una novela que tiene un comienzo, o sea, tiene un final tiene como un prefinal y después tiene que ver con Nietzsche, con el eterno retorno de Nietzsche. Tiene que ver con el amor, el sexo, tiene que ver pero no el amor cursi, ¿no? Sino el amor carnal, pues el que vivimos todos. Y tiene esa frase tremenda, ¿no? Que me encanta, que dice, que la repito, que el amor cuando se hace público pesa, se convierte en una carga. Es decir, las relaciones amorosas es mejor tenerlas en la intimidad y no en la calle, ¿no? ¿Cuál ha sido el libro que te ha marcado en tu vida? Uno solo, no te vuelvas loco. Yo diría que es Así habló Zaratustra. Okay. De Nietzsche. Si me deja poner otro, Demian de Hermann Hesse. Wow. Okay. ¿Por qué? A ver, en un momento cuando era más joven que no entendía tanto, porque siempre me llamó mucho la atención la prosa de Hermann Hesse. Claro. La prosa de Hermann Hesse es atrapante. Bellísima. Ya hoy en día que entiendo un poco más, porque está cargado de muchas preguntas importantes filosóficas sobre el ser, la idea de lo bueno, de lo malo, de la moral. Está muy cargado de eso. No, hay muchos libros. A ver, la pandemia leí, que lo hablaba ayer con un amigo, leí La montaña mágica de Thomas Mann. Son como 600 páginas. Leí Conversación en la Catedral de Vargas Llosa. Para un director de cine, wow, tremenda. Les gustaría, porque es una conversación en un bar de 4 horas. Wow. Y la novela son 400 páginas, o más, no sé, 600. Bueno, creo que la literatura es una forma maravillosa de desarrollar la imaginación, de entrar a mundos ficcionales. Nosotros tenemos un libro club con más de 800 miembros, que nació producto de la carencia de libros, y para no vender los mejores libros, terminamos generando una membresía exactamente igual a los videoclubs. Eso nos llevó a otros valores, como a recobrar el valor de la confianza en Venezuela, que se perdió. Entonces, porque los libros puedes prestarlos y puedes llevártelos y devolverlos a los 15 días o hasta 45 días. Y como te decía, o les decía, tenemos más de 800 miembros.
Entonces ya no son miembros, muchos son amigos, se convierten en clientes frecuentes. Y el acceso a la literatura creo que es una cosa maravillosa que tenemos y que podemos ofrecer. De manera que para quienes vean este video y quienes estén pues escuchándonos, creo que la literatura se convierte en un refugio, en una válvula de escape, eso desde el punto de vista psicológico o muy íntimo, pero también se convierte en una forma de distracción, de antidepresión, de generar la creatividad, sobre todo. Y bueno, y ese es mi teléfono que está sonando. Bueno, nada. ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué libro te gusta a ti? ¿Cuál es el libro que para ti es importante? O sea, es la misma pregunta que yo te hice. ¿Qué libro me marcó la vida? Puta, es que me cuesta admitirlo. Porque yo llegué a admirar demasiado a Nicolás Maquiavelo. Okay. Yo me vi un libro que me marcó mucho la vida. Fue cuando leí El Príncipe de Nicolás Maquiavelo en la universidad. Biológicamente, como hombre, se siente muy seducido más que por las mujeres y por el dinero, es el poder. Y El Príncipe de Maquiavelo me parece ya al sol de hoy un libro muy terrible, pero sin embargo sí me atrevo a decir que marcó mucho mi vida, sobre todo porque crecimos en el chavismo, en una dictadura, y uno desde niño, desde adolescente, naturalmente es muy inocente porque desconoce muchas cosas, muchas realidades, incluyendo la naturaleza humana. Entonces, El Príncipe de Maquiavelo me hizo entender mucho de la naturaleza del poder, que es una cosa muy terrible, muy mala, pero que existe. Y lo que rescato ahí, que tengo tatuada esa frase en el cerebro, y es que dice que un príncipe ha de ser un zorro ¿cómo es la cosa? Ha de ser un león para espantar a los lobos y ha de ser zorro para evitar todas las trampas. Y no se me quita del cerebro. No puedo decir que es un libro favorito y de verdad que es un libro terrible. Ante la falta de fuente, whisky. Ante la falta de fuente, whisky. Pero sí, ese ha sido un libro que me ha marcado. Palabra cierta. Coño, ya. Todo se fue. Se acabó esto. Cerramos con una caída épica y de verdad gracias por el tiempo, por hablar de Mérida, por tener esa resiliencia y esa constancia de llevar a cabo ese ecosistema para emprender, para llevar cultura al país y seguir construyendo. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio en La Rama Dorada de Mérida. Agradecido. Muchas Salud. gracias. Salud.